conversar en este caso con la concejala de la ciudad de Rosario, del Frente Progresista, Susana Rueda, que me dicen que ya la tenemos en línea. Susana, Andrés Batistela la saluda, gracias por atendernos. Gracias a vos, Andrés. Un saludo enorme para toda la audiencia de DERF. Usted sabe que le pedí a la producción contactarnos con usted porque leía un tuit suyo hace 2 o 3 días que estuve de acuerdo con él mismo y que poco se ha hablado porque por un lado se resalta la figura de Miguel Lifchit de muchísimas maneras, todas muy válidas, pero hay una que a mí me hacía ruido, ¿no? El de decir, Miguel Lifchit esperó su turno para vacunarse como todo el mundo y usted decía, Miguel Lifchit tendría que haberse vacunado, lo cual yo estoy de acuerdo, Susana. Para mí, los funcionarios de primera línea, más como una autoridad tan importante, la presidencia de la Cámara de Diputados, para mí deberían haberse vacunado también como personal esencial. Ellos estaban trabajando, de hecho, este era su mensaje más o menos. Claro, yo no lo digo en el sentido de que Miguel debería haber logrado la vacunación per se, sino que en realidad debería haber sido una decisión política de los que tienen en sus manos la potestad de tomar decisiones políticas con respecto al cronograma de vacunación. Estoy hablando del gobierno de la provincia de Santa Fe, en este caso, inclusive de la presidencia de la Nación, del gobierno nacional, porque las primeras líneas del Ejecutivo se vacunaron y está bien que así sea, pero también los que son, de alguna manera, dentro de los legislativos, los reemplazos naturales, o sea, presidente de Cámara de Diputados, presidente del Senado, que en este caso es Alejandro Rodenas, que también forma parte del Ejecutivo, y bueno, y en este caso son los que están en las primeras líneas. Como yo explicaba en el tuit, Andrés, tiene que ver con que son los que toman las decisiones, los que nos representan, los que tienen que, de alguna manera, luchar por los intereses de los ciudadanos, como por ejemplo la consecución de las vacunas. Son los que toman las decisiones políticas y las decisiones políticas son las que nos protegen a todos los ciudadanos. Claro, Entonces tienen que estar sanos y en condiciones como para poder tomar esas decisiones. claro. Entonces, sin duda que hay gente que el tuit o la declaración le ha chocado, porque yo puedo decir que en este caso he sido coherente porque había tuiteado algo similar cuando fue el escándalo de la vacunación VIP, porque eso fue un escándalo que pregonó además una corriente antipolítica que generó posiciones que no son para nada racionales ni de sentido común en una democracia. Claro. Entonces, esa corriente antipolítica, a la cual yo rechazo de plano, posiciona a los políticos de un lado y a los ciudadanos del otro, cuando en realidad los políticos, o los sectores políticos, yo he sido periodista durante 30 años y siempre lo he defendido, somos un emergente social, o sea, somos los representantes de la sociedad. Y la sociedad, todos somos sujetos políticos porque todos tomamos decisiones políticas todos los días. Entonces, no es mala palabra, son nuestros representantes, son los que están en la primera línea de batalla. Por lo tanto, lo que dije en aquel momento, cuando estábamos todos metidos en el medio de la vacunación VIP, que fue otra cosa y otra cuestión que no hay que mezclar con esto, lo sostengo hoy, cuando lamentablemente todos lloramos la pérdida de una persona que no va a ser fácil reemplazar. Todo ser humano es irreemplazable, pero en el caso de Miguel, que ocupaba un espacio político dentro de un partido o de un frente progresista en la provincia de Santa Fe, va a ser muy difícil de reemplazar para todos los ciudadanos. Sí. Yo escuchaba, porque viste que a veces uno siente que, perdón, tengo el teléfono activado el sonido, lo voy a bajar así no molesta. A veces cuando nosotros hablamos con la gente cuando está viva, no tomamos dimensión verdadera de cuál es el espacio que ocupa en la sociedad. Creo que los ciudadanos tampoco. Pero en todos estos días, los últimos días, que estuve hablando con un montón de gente, hay una gran tristeza en el ciudadano también. Ujú. Porque yo siempre lo digo, Andrés, nosotros vivimos en una provincia distinta y específicamente los rosarinos en una sociedad y en una ciudad absolutamente distinta al resto del país, que se ha notado ahora con respecto a la preponderancia que le hemos dado a partir de la visión socialista de la salud pública como un derecho, se ha notado ahora y se ha percibido ahora como una ganancia, pero en un montón de políticas sociales y de cuestiones de visión y de honestidad de los gobernantes, está todo relacionado con la vara alta que puso el socialismo a través del Frente Progresista. Y los ciudadanos lo valoran ahora, que el máximo representante del Frente, y con una enorme caudal de votos por aportar en la próxima elección para gobernación, no Ujú. existe más. Sí, es cierto. Entonces, es una pena.
Sí, sí, es cierto. Y además me parece que no le hace favor a la figura de lo que fue y el legado que ha dejado Miguel Lifchitz, que algunas de sus palabras caigan en boca de estos antipolítica que usted mencionaba, ¿no? O querer confundir la situación de un inescrupuloso como Horacio Berbitsky con Ginés González García, compararlo con una situación de querer que se vacunen las primeras líneas de funcionarios públicos, en este caso de la provincia de Santa Fe. Un animal político como Miguel Lifchitz, me parece a mí, Susana, y adhiriendo un poco a lo que vos decías, no se merece que su discurso caiga en boca de estos que andan denostando la política todo el tiempo. No, por supuesto, Miguel era como los gobernantes que hemos tenido en esta provincia, de una honestidad intachable, y él jamás hubiera hecho una maniobra para ponerse como prioritario dentro de la lista, por eso murió en su ley cuando le faltaban 15 días para ser vacunado por una cuestión de edad. Pero pero es una pena que pagamos todos los santafesinos Sí. y el país en realidad, porque insisto, era un sujeto político y un animal político, como vos decías, que trabajaba eh, de una manera desmesurada, que tenía conceptos muy claros sobre las políticas sociales, que fue un hacedor incansable, que fue un constructor de políticas anticíclicas dentro de una visión progresista de la política de parte del Estado, que nos ha posicionado como provincia. Yo escuchaba el lunes, Andrés, déjame que te diga esto, yo Sí. escuchaba el lunes, y llorábamos todos, por supuesto, pero lo que más te partía el alma era escuchar a las organizaciones sociales y a los emprendedores que se sienten absolutamente desprotegidos, Ujú. porque son las organizaciones y los emprendedores movimientos que formó Miguel, que son, bueno, y de alguna manera el frente en su conjunto, ¿no? Porque hay algunas políticas que empezaron con Miguel desde la Municipalidad de Rosario en el 2003 y que se sostuvieron después en la provincia de Santa Fe, pero por ejemplo el movimiento de emprendedores. En la Municipalidad de Rosario nosotros tenemos una escuela de emprendedores. Hay ferias que se diseminan a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad, donde hay una enorme cantidad de personas, aproximadamente 10.000 productores agroecológicos y otro tanto de productores emprendedores independientes de algunas industrias que tienen directa relación con lo agroecológico o no, que en aquel momento, en el 2002, cuando todo estalló, se encontraron la forma de sustentarse a través de emprendimientos personales y familiares que todavía sostienen, Claro. cuando todo el país se venía abajo. Y esa fue una idea de Miguel, fue una iniciativa de Miguel. Entonces, un político que deja la vara tan alta va a ser muy difícil de empardar. Y lo perdemos todos, ¿eh? Y lo perdimos todos. Va a ser una pérdida lamentablemente irreparable que se perdió por una indecisión política a la cual lamentablemente nos estamos acostumbrando en la provincia de Santa Fe. Susana, ¿cómo está la situación en Rosario? Porque la información que llega acá es preocupante, ¿no? 99% de ocupaciones fue lo que surgió en el día de ayer. ¿Cómo estamos con ese tema en el sur de la provincia? Y muy complicados, ¿eh? El doctor Caruana, el secretario de Salud, lo dice todos los días, nos pide a todos que seamos razonables, que seamos racionales, que nos cuidemos mucho todos, porque en realidad no solamente por nosotros, sino por el sistema de salud de la ciudad. Nosotros, Andrés, tenemos, como decía antes, a partir de decisiones políticas que establecieron la salud como un derecho, una enorme infraestructura hospitalaria que ahora está recibiendo pacientes de toda la provincia de Santa Fe. O sea, Ujú. por lo menos del sur de la provincia vienen todos acá y no solamente por COVID, por supuesto, sino por otra serie de patologías. Y bueno, y esto está generando que el sector de camas críticas esté al borde del colapso y también el personal de salud. Ujú. Entonces, bueno, la obligación de todos, la obligación moral, pero sobre todo como ciudadanos, es cuidarnos, porque lo peor que nos puede pasar es, como dijo alguien ayer, que ya no recuerdo quién, que los médicos tengan que decidir a qué paciente salvan y a qué paciente no. Sí. Que eso pasó en Europa, pasó en Estados Unidos, y no queremos en Argentina ni en ningún lugar de la Argentina que nos pase, porque sería realmente una violación a los derechos humanos. Entonces es muy importante que nos cuidemos para evitar llegar a ese punto. Sí, En no. todo, Sí. porque es muy importante, Pedro, que nos cuidemos incluso en el tránsito,
que nos cuidemos la salud en general, más allá del cuidado del COVID, que posterguemos las intervenciones quirúrgicas que podamos hasta que esto pase, viste, hay ya hospitales que lo están haciendo per se, ¿no? Pero bueno, los controles hay que hacerlos, los controles habituales de salud, pero cuando podés evitar operarte, por supuesto que tenés que hacerlo, y en el tránsito es fundamental, porque la inseguridad vial también genera muchísima ocupación de camas. Sí, sí, sin duda. Vos ves, porque veíamos las escenas muy tristes en el clásico rosarino, ¿no? De gente que no respetó, y en el clásico santafesino sucedió lo mismo el domingo pasado, ¿no? La gente no respetando esto de la distancia, el tapaboca, no aglomerarse. Pero fuera de ese caso en particular, ¿cómo ves vos el tema de la responsabilidad individual? ¿La gente en la calle usa barbijo, toma distancia? Lo que yo puedo ver en la calle, sí, hay barbijo, pero por ejemplo, cuando voy de visita a los barrios, lamentablemente no se cumple, pero eso tiene directa relación con esta impronta que la verdad yo creo que desde el principio la comunicación de la pandemia estuvo mal orientada desde la nación. Cuando Ujú, le decíamos a la gente que se quede en casa y vos tenés en un gran cordón vulnerable de Rosario y también de Santa Fe, gente que vive dos familias en una casa, todos amontonados, quedarse en la casa a veces es más nocivo que estar afuera. claro, Entonces hay que hacer una comunicación destinada a la gente que tiene una casa confortable, que puede cuidarse, y otra destinada a la casa que pertenece a los sectores más vulnerables. Entonces el Estado tiene que estar muy presente, no solamente en la comunicación, sino en la asistencia de esos sectores. Y yo veo que la comunicación no entró de la misma manera en los barrios de la ciudad y ves gente que todavía no pudo percibir el peligro o que quizás está tan acostumbrado al resto de los peligros que afrontan claro. que no terminan de cuidarse bien en ese sentido. Entonces el barbijo, el distanciamiento, permanecer permanentemente con las ventanas abiertas o estar al aire libre es la mejor forma de cuidarnos y a veces se nos escapa en algunos sectores. Claro. Sí es cierto que, como vos decís, también faltó decisión política, hay mucho temor, hay muchísimo temor a la irritación del ciudadano, pero Ujú, cuando vos sos un estadista, y eso es uno de los que perdimos el domingo, cuando vos sos un estadista tenés que tener el coraje suficiente como para tomar decisiones que protejan el interés general. Y el partido, los clásicos no deberían haberse jugado, porque ujú, sabemos, todos sabemos, tenemos una larga experiencia en esto. Yo soy hincha de Central, fanática. ujú, Eh, Vivía durante toda mi infancia y parte de mi juventud a metros del estadio de Arroyito. Así que para mí los clásicos son una fiesta y los disfruto, porque afortunadamente, bueno, tenemos buenos resultados, pero ujú. en un momento así no hay que jugarlo, porque sabemos que antes hay una movida, que Sí, la gente de News hace el banderazo, que nosotros, los hinchas de Central, hacemos otra cosa, y que después los festejos. Entonces, no lo tenés que jugar. sí, Déjalo para otro momento, ya se verá. Yo entiendo que quieren de alguna manera distraer a los ciudadanos con un entretenimiento como es el fútbol, pero no en este momento. claro. No, hace falta una responsabilidad de dirigentes inédita en la historia y de ciudadanos también inéditos en la historia. Estamos en un momento bisagra. Sí, Tenemos que sacar lo mejor de cada uno, no lo peor. sí, sí, sin duda. Susana, te agradecemos por estos minutos de charla con nosotros acá en Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF. La seguimos en cualquier oportunidad. Gracias, gracias a ustedes, un abrazo enorme a Buen todos. día, chau, chau. La concejala del Frente Progresista de la ciudad de Rosario, Susana Rueda.